Ahí está. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Sí, todos estamos con ansiedad ya. Yo creo que están entre dos. En un momento están como, ahí manejo todo, estoy re bien. Y después se acuestan a dormir y empiezan como las preguntas. ¿En qué año asumió tal presidente? ¿Quién era el ministro de tal? ¿Qué era lógica? ¿Qué era la falacia no formal? Y empiezan a buscar nuevamente. Les va a pasar constantemente hasta el día que rindan. Así que tranqui nomás, a confiar principalmente. Bien. Esperamos hasta las 15, ¿sí? Para que se conecten los demás que estábamos esperando y arrancamos. Yo ya estoy con tereré, la mayoría está con mate, pero ya estoy con tereré. Que se puede más grande. Bueno. Hoy vamos a dar la última parte de lo que son las falacias. ¿Sí? Vamos a lo que es, ya les digo qué página es. A la de accidente. Página 72. Vamos a seguir, sí, hablando de lo que son las falacias no formales de atinencia o relevancia. Nosotros en la clase pasada habíamos iniciado a hablar de este tipo de falacias de atinencia o de relevancia, en donde son falacias, ¿sí? Son, en palabras simples, razonamientos que parecen correctos, pero que en realidad no lo son cuando uno le presta real atención, ¿sí? En donde te terminan convenciendo este tipo de argumentos, no porque sean válidos, sino porque hay una incorrección lógica por su función expresiva. Es decir, tiene algún problema en el contenido, por decirlo así, en donde nosotros tenemos la apelación a la fuerza, que habíamos hablado el otro día, que yo le comentaba el ejemplo de la mamá, ¿sí? Nosotros le hacemos caso. Espérame un segundito. Puede causar traumatismo, una emocional de la que son daños que están calculados en el cuerpo. Perdón, ahí está, justo llegó el cartero. Les comentaba que la clase pasada habíamos comenzado a hablar de lo que eran las falacias las falacias no formales de atinencia o relevancia. En particular, este tipo de falacias tienen algún tipo de problema, pero su error no recae en la lógica en sí, sino que es más que nada algo como subjetivo, algo de las personas o de los participantes. Fíjense que tienen acá entre estos argumentos, estas falacias, tienen las falacias de apelación a la fuerza, las falacias ad hominem, que eran aquellas donde nosotros atacábamos a la persona y no atacábamos el argumento. Después teníamos las falacias ad misericordiam o de llamado a la piedad, que en donde nosotros tratamos de
convencer a la otra persona, ¿sí? Dándole lástima o dándole pena. El argumento ad populum, ¿sí? En donde nosotros creemos que tenemos razón porque la popularidad o porque la mayoría de la gente dice que es así. Vimos lo de la apelación a la autoridad, en donde nosotros apelábamos a una persona que es especialista o profesional en algo, ¿sí? Para decir que teníamos razón. De ahí habíamos llegado hasta a la Gerencundiam, o el de la autoridad, admi, y el de los muertos. Hasta ahí hemos llegado, ¿sí? Hoy nosotros vamos a continuar, ¿sí? Desde lo que es página 72, ¿sí? Lo que es accidente, ¿sí? Es una continuación, por eso le puse arriba segunda parte, ¿sí? Acá lo único que nos falta para terminar todo lo que es falacias es ver la última parte de la clasificación. ¿Qué les voy a recomendar, por decirlo así? Va de nuevo, aclaro, yo no tengo ninguna incidencia en la facultad, yo no hago las preguntas de examen, y todo esto es un criterio personal. Es decir, yo considero o yo creo que esto es importante, que le pueden llegar a preguntar. No creo que sean preguntas muy rebuscadas, en el sentido de que es algo muy puntilloso. Para mí van a ser más generales, pero el tema es que es general. Por eso lo que le fui haciendo en el Power fue el nombre, ¿sí? En latín, en el caso de los que tengan en el libro en latín, ¿sí? El concepto básico o la esencia de lo que es y algunos ejemplos. Yo creo que él les puede llegar a preguntar de esta parte en particular, ¿sí? ¿Cuál es el otro nombre con lo que se le puede conocer a tal falacia? O le puede preguntar como la esencia, por decir qué es en particular. Acuérdense que no es un examen a desarrollar, no es un examen de aplicación, por lo cual ustedes, entre las distintas opciones que tengan, simplemente tienen que elegir aquella que consideren más adecuada. Lo van a hacer de dos maneras, o leyendo la pregunta y saben exactamente la respuesta porque están confiados, bien. Y si no, por descarte, ¿sí? Apoyen, ¿sí? Su decisión en conocimientos previos, o lógica, ¿sí? O el razonamiento que van a realizar, ¿sí? No tengan miedo en razonar, no tengan miedo en pensar, ¿sí? O en confiar en ese instinto que uno tiene. Muchas veces nuestra mente inconsciente es la que obtiene más información que la consciente. El tema es que no confiamos tanto en ello. Entonces, si ustedes van leyendo y algo les parece que es tal cosa y lo piensan, lo razonan y tiene sentido, es un razonamiento válido, entonces lo que van a hacer es marcarlo, ¿sí? De nuevo, va a ser muy difícil que se sepan todo de memoria, ¿sí? Porque tienen mucho material, no solamente en lógica, sino en todos los 4 módulos. Entonces, vayan confiando, en este caso, en los descartes. Lo que a mí me sirvió mucho, o me sirve mucho, es los ejemplos, ¿sí? Como yo no tengo muy buena memoria con los números, o con fechas, o con nombres, ¿sí? Lo que hago es poner un ejemplo, y al recordar el ejemplo, automáticamente recuerdo el resto, ¿sí? Por eso es que le puse varios dibujitos en la mayoría de los powers. Ahora, vamos a arrancar con lo que es accidente. Primero, la falacia de accidente, ¿sí? También es conocida como addicto simpliciter addictum secundum quid. No creo que les pidan que pongan en latín. Pero, ¿a qué hace referencia? La falacia de accidente se da cuando se aplica una regla general, ¿sí? A un caso particular. Yo aplico una regla general a un caso particular, cuyas circunstancias especiales de este caso particular, ¿sí? Hace que la regla general no se pueda aplicar, ¿sí? Yo les puse en el dibujo, es cuando un atributo accidental se utiliza o se transforma en un atributo esencial, ¿sí? Por ejemplo, evitar que una persona permanezca en un lugar es discriminatorio. A Juan lo sacaron del baño de mujeres, por lo tanto a Juan lo están discriminando. Evitar que una persona permanezca en un lugar, ¿sí? Es discriminarlo,
En principio sería como una regla general, ¿sí? A Juan yo lo saqué del baño de mujeres. Es un caso particular. Entonces a Juan lo están discriminando. Entonces yo, ¿qué estoy haciendo? Aplicando un principio general a un caso particular. Por eso dice, lo que es verdad en general puede no serlo cuando hay ciertas circunstancias específicas que hace que por eso no sea aplicable al caso. El ejemplo del baño. Es cierto, en general, si yo evito que una persona esté en un lugar, lo estoy discriminando. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Dejarlo que esté en el baño de mujeres. En ese caso, yo no estoy discriminando a Juan, pero aplicando una regla o una falacia, sí. Esta es la primera. Después tenemos, ¿qué opina Santo Tomás de Aquino al respecto? ¿Sí? Santo Tomás de Aquino nos decía a nosotros, ¿sí?, que mentir es malo. La regla general o la regla básica, o lo que nosotros, los católicos en particular, creemos es que mentir es malo, mentir está mal, ¿sí? La mentira está condenada. Nosotros cuando nos mienten nos sentimos sumamente ofendidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el decir la verdad es parte básica de nuestra confianza mutua con la sociedad, ¿sí? Ahora, hay ciertos pensadores que sostienen que hay circunstancias específicas en las cuales mentir estaría justificado, ¿sí? Ahí aparece Aquinate que dice, luego, lícitamente, puede el hombre mentir para preservar a uno del homicidio y librar a otro de la muerte, ¿sí? Entonces, Santo Tomás dice, el principio general es que mentir está mal. Mentir es malo porque hace que las personas en una sociedad determinada no tengan confianza entre sí, ¿sí? Pero lo que plantean otros autores es, hay ciertas circunstancias en donde mentir está bien, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, evitar una muerte, ¿sí? Por eso dice, parte de consideraciones abstractas convenientes es una falacia frecuente entre los moralistas, los educadores y otros teóricos que tienen una mentalidad mucho más rigurosa, en donde sería básicamente el medio mentir, ¿sí?, está justificado por la finalidad. Sabemos que no siempre, pero se utiliza. Ahora bien, tenemos otro que se llama accidente inverso, ¿sí? El accidente inverso también se suele llamar como generalización apresurada o generalización abusiva. Esto anótenlo porque al ser un examen múltiple puede llegar a preguntar algo así como ¿cómo se puede o cuál otro nombre recibe el accidente inverso? Y ahí le dé las opciones, sería generalización apresurada o abusiva, ¿sí? En este caso consiste en considerar casos excepcionales y formular de manera apresurada una regla general que se pretende que va a ser válida para todos. Es al revés de lo anterior. En lo anterior yo lo que hago es, las reglas generales lo quiero aplicar en un caso en particular. Acá es al revés. Hay una situación particular a la cual yo quiero hacer la regla general. Por eso le puse el ejemplo de los accidentes de tránsito. Hay muchos accidentes de tránsito fatales, de las cuales resultan víctimas personas que andan en moto. De la estadística referente a este accidente se concluye que se tiene que prohibir la fabricación de motos, ¿sí? Yo hago una generalización apresurada, rápida, porque un caso en particular resultó así, entonces yo lo generalizo, ¿sí? Lo hago como regla general. Yo les daba el ejemplo el otro día a ustedes, ¿sí? A mí, mi novio, yo tenía un novio que era pelirrojo y me engañó, entonces todos los pelirrojos engañan. Sí, eso es una generalización apresurada y es muy común. Sí, lo solemos hacer bastante. Estamos ahora en la página 73 del libro. Le da el libro el ejemplo y dice, un lugar de Santa Fe que se hizo conocido porque 4 jóvenes fueron captadas por redes de trata. San Javier
El pueblo que vive de la explotación femenina. Las chicas se prostituyen desde pequeñas con turistas extranjeros. ¿Sí? Puede ser, ¿sí?, que en cierta parte de la población se practique, ¿sí? Por ejemplo, la prostitución, ¿sí? Pero se generaliza al decir todas las chicas se prostituyen desde pequeñas con turistas extranjeros, ¿sí? Y si es que lo hacen, si es que sí se prostituyen, no lo hacen solo con extranjeros, lo deben hacer también con locales, ¿sí? Entonces, también está mal decir San Javier, el pueblo que vive la explotación femenina, porque San Javier no es conocido solo por esto, sino también por otras cuestiones. Entonces, el manejo estadístico muchas veces es confuso en este tipo de falacias, ¿sí? Principalmente cuando nosotros lo que hacemos es relacionar con provincias, ¿sí? El típico es, los porteños son todos agrandados, ¿sí? No, porque los correntinos hablan todo mal, los formoseños son todos paraguayos, ¿sí? Nosotros hacemos esta generalización apresurada. Ahora, ¿por qué decimos? Porque conocimos a un porteño, porque conocimos a un correntino, porque conocimos a un formoseño, ¿sí? Entonces, Watson dice, se comete un error por universalizar un hecho local. La generalización apresurada también aparece en la falacia de la edad de oro. El típico, todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? En donde, en mi época los bailes eran mejores, en mi época la gente hacía esto, en mi época tal cosa, siempre considerando que la época de uno, ¿sí?, o el tiempo que pasó, el anterior, era mejor que el actual. Y no es mejor o peor, sino simplemente son distintos tiempos. Hasta acá ya pasamos entonces lo que es la falacia de accidente y accidente inverso. Ahora nos vemos lo que es la causa falsa. La causa falsa, acá es donde el razonamiento trata de establecer una conexión causal errónea, ¿sí? Acá básicamente cuando nosotros consideramos que porque un hecho sucedió antes de tal acontecimiento, ¿sí?, ese acontecimiento es la causa del mismo. Dice, aparece un cometa y enseguida una revolución en América del Sur, ¿sí? No se relacionan ambos hechos, aunque yo puedo llegar a decir, ¿sí?, que la revolución fue a causa del cometa que pasó. De esta causa falsa, ¿sí?, se tomó Quilmes, por ejemplo, para hacer toda su publicidad del Mundial, ¿sí? El de las supersticiones o la publicidad de las coincidencias, ¿sí? La final del 86 se jugó al mediodía, ahora también. Entonces, como que una causa, que el hecho de que se haya jugado al mediodía es la causa adecuada de que Argentina haya ganado ese mundial. Ahora también se volvió a jugar al mediodía, entonces la causa adecuada de que, en realidad el hecho de que haya jugado a un horario u otro no cambia, si el hecho de que se haya ganado o no un partido, ¿sí? Claro. Nosotros lo justificamos mucho, ¿sí?, con este tipo de superstición. El compañero dice, me fui a la iglesia y ese día encontré plata, o al otro día conseguí trabajo. Muchas veces son coincidencias, ¿sí? Pero nosotros lo vemos como causa falsa. Yo lo hablaba con el médico, que hizo una cirugía y comentaba y decía, fue así. El dermatólogo, ¿sí?, nos había operado una cirugía a un niño que se había quemado. La cuestión es que después, digamos, de la cirugía tenía que recuperar la movilidad del brazo, pero no podía porque la piel se había puesto muy dura, digamos. ¿Qué pasó? El médico hizo todo un tratamiento, el dermatólogo un tratamiento, sí, con cremas, que esto, que aquello. Cuando el niño recupera de nuevo la movilidad del brazo, ¿sí?, los padres dicen, ay, gracias, Gauchito Gil, gracias, Virgencita de Itatí, dice, por haber recuperado la movilidad. Y el médico le mira como diciendo, yo fui el que estudié, yo fui el que trabajé, el que te dije qué crema usar, cómo darlo. O sea, no está mal agradecer a quien uno esté agradecido, pero es un tipo de causa falsa,
No dice, yo, dice, se recuperó porque yo recé y cumplí con mi promesa. Quizás sí, quizás no, pero lógicamente no tiene sentido, ¿sí? Por lo cual es una causa falsa. En este tipo de causa falsa yo lo hice mucho y ahora que van a rendir, lo van a ver. Cuando yo estudiaba, tengo una tía que siempre yo le decía que ella rece por mí. Hasta que mi tía no me mandaba un mensaje diciéndome, recé por vos, yo no me quedaba tranquila. Y estaba acelerada, todo. Entonces yo le decía, tía, hoy rindo a tal hora, y ella me decía, sí, André, te recé. Cuando me recibo, ya tiempo después, me dice mi tía, mira, André, la verdad es que nunca te recé, yo te decía que sí, nomás para que vos dejes de molestar. Y yo decía, yo estaba tranquila para rendir porque confiaba en que mi tía era la causa. Yo aprobaba el examen porque mi tía me rezaba. No. Pero ese tipo de causa falsa o ese tipo de falacias se encuentran constantemente, ¿sí? ¿Sirven? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo le veo muchísima utilidad, ¿sí? Para tranquilizarse. Yo no digo que el rezo de mi tía me haya ayudado a iluminarme ni nada por el estilo, pero su gestión, exactamente, me daba a mí una tranquilidad que necesitaba en ese momento para rendir. Esa confianza de decir, bueno, ya está, ya me encomendaron, ¿sí? Por eso paso a decirles, todo aquel ritual que ustedes quieran realizar, ¿sí? Que a ustedes le deje tranquilo, háganlo. Háganlo. Usar, ¿sí? Cintita roja, que la remera de tal color, que los aritos que me regaló tal, que la estampilla en el bolsillo, que todo lo que quieran, úsenlo. ¿Le va a hacer aprobar el examen? Y lógicamente no. Pero si le ayuda a ustedes a estar más tranquilo en el examen, háganlo. ¿Sí? Háganlo de poner tal tema, congelar en el freezer, ¿sí? Poner una velita, rezar, ir justo ese día a misa, todo lo que ustedes quieran hacer, háganlo. ¿Le va a hacer aprobar el examen? No, porque van a aprobar si estudian nada más. Pero, ¿sí? Porque no es, de nuevo, realizar todo esto no es la causa adecuada para aprobar un examen. Pero si les ayuda, háganlo, ¿sí? Ahora, para representar esta falacia hay dos expresiones. Tenemos por un lado la que se llama non causa pro causa, ¿sí? En donde tomo como causa de un efecto algo que no es la causa real, ¿sí? Y le da el ejemplo. Le pegué a A porque me gritó, A porque B, ¿sí? Dice, violé a C porque me provocó, C porque D. Nosotros, ¿sí? Tomo como causa de un efecto algo que no es la causa real. ¿Sí? Yo le pegué a Juan, pero no le pegué porque me gritó. ¿Sí? Como que no es la causa adecuada de. Lo mismo, la segunda expresión que es pot hoc ergo propter hoc. ¿Sí? Después de esto, luego, por causa de esto. Se infiere que un acontecimiento es causa de otro simplemente porque sucedió antes. ¿Sí? Esto ustedes lo van a encontrar muy relacionado con lo que es teorías de derecho civil y derecho penal, ¿sí? En donde hablan como de la causa próxima, por decir, ¿sí? Que fue lo que sucedió antes, es la causa adecuada de tal daño, ¿sí? Lo cual nosotros vamos a ver que decir que un acontecimiento es causa de otro simplemente porque sucedió antes, ¿sí? No es una causa adecuada. Suponte que, ¿sí? Yo le di veneno a Juan, ¿sí? Yo le di veneno a Juan. A los 15 minutos, Pedro le dio agua a Juan. Se muere Juan. Si yo uso esta segunda teoría, post hoc ergo propter hoc, va a ser que Juan murió por el agua que le dio Pedro, no por el veneno que yo le di antes. ¿Sí? Por eso es que, de nuevo, la causa no tiene muchas veces relación directa con lo que es el tiempo. Por eso es que nosotros en el plano jurídico lo usamos. Muchas veces para justificar violencia, ¿sí? Le pegué porque grita mucho, ¿sí? Le violé porque se viste provocativamente. O lo que pasaba, que habrán visto ahora en el caso Lucio. El nenito hinchaba mucho, molestaba mucho. No es una manera de justificar semejante violencia contra un niño el hecho de que grite, de que hable,
¿sí? Ahora, va de nuevo. Esto no significa que sea válido jurídicamente, ¿sí? El hecho de que, suponte, la mamá de Lucio diga, yo le pegué porque él me gritaba y él hablaba mucho y no se quedaba quieto, y no es una justificación para el grado de violencia o para ejercer violencia en general, pero lo utilizamos como una manera de justificación constante, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los padres particularmente que estamos estresados por otra cosa, ¿sí? Y nos terminamos agarrando con nuestros hijos, ¿sí? O nos terminamos peleando, tenemos problemas en el trabajo y nos terminamos agarrando con nuestra familia. Por eso lo de causa falsa, ¿sí? Después aparece lo de pregunta compleja o pregunta múltiple, ¿sí? Esto también está bueno porque dice, es la formulación de una pregunta aparentemente simple que se supone que obtendrá una respuesta directa, ¿sí? Cuando el formulario interrogante se da por supuesto una situación que debe ser probada de forma previa. Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué será que las mujeres son emocionales y los hombres son racionales? Pareciera ser una pregunta simple, por mujeres por esto, los hombres por esto. Pero la pregunta debería ser, ¿es verdad que las mujeres actúan por emoción mientras que los hombres por la razón? Porque en esta pregunta, que aparentemente es simple, porque dice, ¿por qué será que las mujeres son emocionales y los hombres racionales? Da por sentado que los hombres son racionales y las mujeres emocionales. ¿Se entiende? Por eso lo de pregunta compleja. Debería ser algo simple, pero en realidad da por sentado otras cuestiones, ¿sí? Por eso es que en razón de las funciones y los usos mixtos que tiene el lenguaje, muchas veces el significado de la pregunta depende mucho de suposiciones implícitas, ¿sí? Sucede mucho cuando nosotros lo que hacemos es, ¿sí? Dar vuelta, ¿sí? Una pregunta. Ahora, esta pregunta compleja tiene mucho que ver con el contexto o el lugar, en realidad, la situación en donde yo estoy viviendo, donde yo estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que en la situación anterior, ¿sí? Lo que hacemos es hablar, por decir así, sobre que las mujeres son emocionales, que los hombres son racionales, y después llegamos a esta pregunta. Entonces, en la pregunta compleja, es muy importante ver la situación en la que estamos antes de que nos realicen la pregunta. Por eso dice, se filtran en la pregunta proposiciones falsas con ayuda a las cuales se pretende probar otras. Y ahí da, usted ya no se droga. La pregunta, implícitamente la palabra ya da a entender implícitamente que antes lo hacías. Esto lo usamos muchísimo, ¿sí? Más todavía cuando llega alguien al grupo que, bueno, la querés mucho y le empezás a decir, ay, ya no tenés, no sé, más tal negocio, ¿sí? Ah, ya no usás tal ropa, en donde como damos por sentado, ¿sí? Una afirmación anterior a esa pregunta. ¿Bien? Petitio principio lo tengo más adelante, ¿sí? No es que salteé, está más adelante nada más. Después tenemos lo que es acá. Petitio principio, varios mensajes ya me llegaron. El petitio principio o argumento circular. En el libro usted lo tiene solamente como petitio principio y después en el texto le dice que también se llama argumento circular. Ténganlo en cuenta para lo que es el múltiple, ¿sí? En el petitio principio, si se toma como premisa del razonamiento la misma conclusión que yo busco probar, ¿sí? Básicamente, llego a un círculo vicioso, ¿sí? Del cual es muy difícil salir. Bowles y Jenkins dan el ejemplo de, los negros son haraganes porque no estudian. No estudian porque son haraganes, ¿sí? Es un argumento o un razonamiento circular. Simplemente uso de base la misma conclusión a la que yo llegué. O en circunstancias que tienen que ver con la fe también, ¿sí? Para curarte tenés que tener fe,
¿sí? Si no tenés fe, no te curás, ¿sí? Esto se relaciona mucho con lo que le hablaba yo hoy a ustedes del dermatólogo, ¿sí? Muchas veces sucede, sí, ¿por qué salí mal en el examen? Si yo prendí las velitas, le puse el agua bendita, todo el ritual que uno quiere realizar, ¿sí? No lo hiciste bien, por eso. Y muchas veces nos quedamos, ¿sí? Con ese como un argumento válido, con esa conclusión como válida, cuando en realidad es un argumento circular nada más, ¿sí? Acá pasaba algo del siglo XIX, ¿sí? Que fíjense que no fue hace tanto tiempo. En el siglo XIX decían, los científicos llegaron a la conclusión de que el cerebro de la mujer era más liviano que el del hombre. Por eso se determinó que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro era más liviano. ¿Y por qué el cerebro era más liviano? Porque eran menos inteligentes. ¿Y por qué son menos inteligentes? Porque el cerebro es más liviano, ¿sí? Es un argumento circular. Este tipo de argumentos ustedes lo van a encontrar muchísimo en Introducción al Derecho, ¿sí? En la carrera, ¿sí? Una de las primeras materias obligatorias es Introducción. En Introducción, ustedes van a ver muchísimo de estos razonamientos circulares que realizan principalmente los filósofos más antiguos, en general tratando de explicar, ¿sí? Lo que es derecho, lo que son los valores, que son difíciles en realidad de justificar. Entonces, para repasar, de que no les falte, pasamos nosotros de causa falsa, venimos el petitio principi, la pregunta múltiple, ¿sí? O la pregunta compleja. En la pregunta compleja, de nuevo, aclaro, no es que la pregunta sea difícil, sino que en la misma pregunta yo lo que hago es afirmar algo que previamente debía haberlo hecho, ¿sí? El ejemplo, usted ya no se droga, implícitamente ya doy por sentado que antes lo hacía, ¿sí? Ya no tomas, ¿sí? Ya no tomas alcohol, doy por sentado que antes tomaba alcohol, ¿sí? Después tenemos lo que es ignorantio elenchi. La ignorantio elenchi es la que a mí más me gusta porque yo lo uso constantemente. Se llama conclusión inatinente o ignorancia del asunto, ¿sí? Este es un razonamiento que se supone que tiene por fin establecer una conclusión particular, pero lo uso para probar algo distinto. Se responde a otra cosa de lo que está en cuestión. El típico que yo hago. Si no tienen ninguna pregunta, significa que entendieron todo. En realidad no. ¿Sí? Llego a una conclusión particular, pero probando algo distinto. El hecho de que ustedes no tengan más preguntas, ¿sí? No significa que hayan entendido todo. Quizás no tengan preguntas ahora, pero no implica eso que ya haya terminado, ¿sí? Por eso dice, se inserta en una argumentación alguna materia extraña que puede ser válido en sí mismo el problema, en sí mismo, pero el problema radica en que se introduce información no relevante. Ahora, jugando con el mecanismo, ¿sí? De la asociación, lo que hacemos es distraer la atención trasladándola a otro lado. En este caso, ¿sí? Generalmente nosotros usamos ignorantio elenchi porque ignoramos en realidad la causa real, digamos, o lo que es el razonamiento en sí. Yo busco, ¿sí? Establecer una conclusión particular, entendieron todo, pero, ¿sí? Usando algo distinto, porque no me hicieron preguntas. Va de nuevo, el hecho de que no hagan preguntas no significa que sepan todo, ¿sí? Por eso la ignorantio elenchi, ¿sí? Es muy usada en general. O cuando yo digo, ¿sí? Vos no comes lechugas, no comes, sí, no comes milanesa porque no te gusta la carne, ¿sí? El hecho de que uno no coma milanesa no tiene que ver porque no le guste la carne exclusivamente, ¿sí? O vos no comes sopa porque no te gusta el zapallo, ¿sí? Muchas veces llegamos nosotros a ese tipo de conclusiones, pero en realidad no tienen sentido, ¿sí?
Lo mismo pasa con el argumento ad majoritatem. El ad majoritatem, ¿sí? Se sostiene que se tiene razón porque la mayoría de las personas opinan lo mismo. Esto es muy parecido al ad populum, ¿sí? El de la popularidad, ¿se acuerdan? Este también es así. Sí se relaciona con la apelación a la autoridad, pero sí la particularidad es que se apoya a la mayoría, ¿sí? Como la mayoría opina, entonces tengo razón. Yo le puse el caso de Messi, ¿sí? Yo no entiendo de fútbol, no me gusta, pero sí, le digo, Messi es el mejor del mundo. ¿Por qué es el mejor del mundo? Yo ni siquiera sé en qué equipo juega, ¿sí? Pero la mayoría dice que es el mejor, entonces tiene que ser el mejor. Eso es un argumento ad majoritatem, en donde yo veo lo que dice la mayoría, ¿sí? Entonces, justifico mi postura, ¿sí? Y digo que yo tengo razón porque la mayoría opina como yo opino. Ahora, eso no significa que se tenga razón. Por ejemplo, el usar aloe. La mayoría, ¿sí? Debe saber que el aloe, la planta, tiene, en serio, muchas propiedades beneficiosas para las personas. Ahora, si una persona tiene una herida abierta, ¿sí? Si una persona tiene una herida abierta, se recomienda que no se coloquen aloe directamente de la planta a uno porque necesita cierto tratamiento para que no tenga ningún tipo de microbios, gérmenes, etc. Ahora, yo le expliqué esto a una amiga que le quería poner a mi hija en una herida abierta, aloe. Y me dice ya, pero la mayoría lo usa. Por eso le decía que es muy parecido a la apelación de la autoridad, que yo le daba el ejemplo. Mi abuelita lo usaba, mi mamá lo usa, esa es la autoridad. En este caso, la mayoría dice que es bueno, ¿por qué no? ¿Sí? El hecho de que la mayoría opine de una manera no implica, no significa que se tenga razón, por eso es una falacia. Bien. Que se relaciona con el de hombre de paja, ¿sí? Se llama extramineus homo, ¿sí? Que consiste en adjudicar al interlocutor palabras que él no dijo o argumentos que él no usó, ¿sí? Acá se aprovecha el desconcierto en algún momento del oponente, ¿sí? Y se rebate el argumento dando la sensación de haber ganado el discurso, ¿sí? También se lo suele llamar debate dialógico, ¿sí? Este es el típico. Los dueños de los animales domésticos deben hacerse cargo de los desechos que producen sus animales. Ay, odia a los perros. ¿Sí? El hecho de que yo diga tenga una opinión, digamos, o si no yo los odie. Me ha pasado el siguiente caso, en donde, sí, yo decía, los padres deberían, ¿sí? Cuidar a los hijos cuando cruzan la calle. O atender que los chicos no crucen la calle corriendo sin mirar. Ay, vos odias a todos los niños. No, no odio a los niños, simplemente digo que los padres tienen que prestar atención. ¿Se entiende? En este caso, se llama hombre de paja, ¿por qué? Porque lo que yo hago es como desvirtuar, desviar y oponerme a algo que no se dijo, ¿sí? Nosotros utilizamos el término pelele, justamente que significa figura humana de paja o trapo que se suele poner en los balcones, ¿sí? Se trata de vestir al muñeco para que asuste. Ustedes lo van a ver en ciertos campos que se suele poner para que los pájaros no vayan, piensen que hay una persona, entonces vayan sobre la cosecha, ¿sí? En este caso lo que yo hago es crear un hombre de paja. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿sí? Los padres tienen que tener cuidado cuando los niños, o atender cuando los niños cruzan la calle, y que me digan, vos odias a todos los niños. Están creando un hombre de paja, alguien que no soy yo, porque yo no dije eso, simplemente, y crees, simplemente para ganar la discusión, y encima consideran que lo ganó. Por eso es la otra variante, que consiste en rechazar algo que nadie propuso en la práctica, ¿sí? De refutar algo más débil, ¿sí? En este tipo de casos, lo que hacemos es tratar de, ¿sí?
rechazar una postura que alguien no planteó particularmente, que es lo que pasa en este caso, ¿sí? Es importante, ¿sí? Ahí vi el comentario que puso la compañera. Es cierto la diferencia entre ad populum y ad majoritatem, que en el ad populum yo busco la popularidad o busco apoyarme en esa popularidad, que a diferencia del ad majoritatem lo que yo hago es, ¿sí? Buscar, ¿sí? O decir que tengo razón porque la mayoría lo dice, ¿sí? El hombre de paja, por su parte, ¿sí? Lo que yo hago es directamente desvirtuar la conversación, por decirlo así, y apoyarme en algo que no existe, que no hay o que no se dijo. O bien, la otra variante es rechazar a alguien algo que nadie propuso, ¿sí? El libro le daba un ejemplo, si mal no recuerdo, donde decía que tiene que haber que el Estado debería ser como más rígido con las personas. Y es que si vos querés que vuelva el servicio militar, o vos querés que vuelva a los militares. No, yo no dije que vuelva a los militares, simplemente dije que el sistema tiene que ser más riguroso. Ahora, este tipo de variable, digamos, de el hombre de paja, sería, está mal, no tienen que volver los militares en ningún momento. En ningún momento yo dije, tengan que volver los militares. ¿Sí? Ese tipo de argumento nosotros lo usamos principalmente en política, ¿sí? En donde nosotros queremos desvirtuar al oponente. Acuérdense que nosotros generalmente votamos por popularidad, por lo cual nosotros buscamos desvirtuar, ¿sí?, a nuestro oponente por cuestiones que no tienen relación. Por eso creamos al famoso hombre de paja, ¿sí? Por eso se suele llamar también falacia del espantapájaros, que es una denominación que no conviene. ¿Por qué? Porque una cosa es un hombre de paja y otra cosa es un espantapájaros, ¿sí? El espantapájaros es el que nosotros creamos de manera de que es un hombre creado generalmente de paja, acá no suele ser de paja, en el cual lo que nosotros hacemos es crear un hombre, lo ponemos en una cosecha a fin de que espante los pájaros, ¿sí? Acá nosotros lo que hacemos es crear un hombre distinto a quien atacamos, ¿sí? Y creemos que esa es base de nuestro argumento, ¿sí? Por eso es que abajo yo les copié, digamos, lo que dice el libro. Dice, se diferencia de la falacia ad hominem, ¿sí?, en que esta alude las razones para concentrarse en el ataque en la persona. La falacia del muñeco de paja ataca una tesis, pero antes la altera. Rara vez se deforman los hechos, pues resultan demasiado evidentes para admitir simplificaciones. Lo normal es cebarse en opiniones o en propósitos que siempre son más interpretables o se pueden inventar. Para ello disfraza las proposiciones del contrincante con el ropaje que mejor le convenga, que suele ser el que recoge los aspectos más débiles o menos populares. Existen dos técnicas para atacar la opinión que no sea realmente la del contrario: atribuirle una posición ficticia o deformar su punto de vista, ¿sí? Esto nosotros lo usamos en derecho, ¿sí? Siempre buscamos, en el caso de que ayer veía muchos comentarios que eran exactamente, lo del caso Fernando que decía, ayer en los alegatos de la defensa, ¿sí?, en muchas cuestiones había una falacia de el hombre de paja, ¿sí?, alegando ciertas cuestiones, inclusive ad hominem, ¿sí?, atacando a la persona de Fernando y no los actos, ¿sí?, en donde nosotros vamos a ir viendo que hay cierta falacia. Inclusive muchos estaban muy enojados cuando uno de los acusados pedía perdón y que pedía disculpas en realidad, y que se enojaron que por qué pidió disculpas. Ahí nosotros tenemos una apelación, digamos, al perdón, ¿sí? En donde, como el que se muestra arrepentido, ahora busca a través de esto que generar compasión en la otra parte. En este caso, los jueces. ¿Funciona o no funciona? Lo veremos en febrero cuando se dé la sentencia. Ahora, ¿se puede usar? Por supuesto que sí, no es ilegal usar, ¿sí? Se suele usar muchísimo en un montón de cuestiones, ¿sí? Principalmente en cuestiones, por ejemplo, de arrebatos, robos,
en donde el robo no está justificado de ninguna manera. El robo es un delito. Ahora, si vos decís, no, yo robé porque mi familia no tiene para comer, yo necesitaba, yo tenía, bla, 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 tenemos ese tipo de argumentos. Acá, en el tipo de falacia, ¿sí? Muchos me habían preguntado justamente esto de que el hecho de que ataquen o modifiquen, por decir así, la interpretación que se tiene de los hechos, si es que estaba bien o estaba mal. Es legal y la defensa lo utilizó como una falacia de hombre de paja. ¿Está bien? Sí. Acuérdense que el trabajo del abogado es defender al cliente de manera legal, obviamente, y convencer al juez. El que convence al juez gana. Es así. Bien. Después ya tenemos, ¿sí?, otra falacia que no se suele ver mucho, o sea, no se suele ver mucho en la clasificación, ¿sí? Que es la tractatio antequam ad differentia, o manipulación anticipada de la diferencia. Acá es manipular para obtener algo sin tener mérito para ello, ¿sí? A ello le puse el ejemplo, seguramente se lo discriminará por pertenecer a tal categoría, ¿sí? Soy X y me pasa Y. Necesito, quiero S. Si no acceden a lo que pido, los acusaré de no acceder porque me discriminan. Porque soy X, dice, porque soy X y porque no sucede Y. ¿Sí? Se vincula con la discriminación que nosotros sufrimos en general e indica una acción para establecer política de trato preferencial, ¿sí?, a ciertos grupos discriminados. Yo he escuchado muchísimo, ¿sí?, este tipo de falacia cuando me han dicho lo siguiente. En la facultad, en nuestra facultad, ¿sí?, uno tiene adjudicación, o la adjudicación de materia es por meritocracia, por piso de materias y por piso de promedio. Aquellos alumnos que tengan más materias aprobadas o mejor promedio tienen como, entre comillas, más posibilidades de acceder a un cursado de materias que aquellos que no lo tengan. Entonces, ¿a dónde viene la manipulación? Cuando lo que plantean es lo siguiente. A mí no me dieron la materia, ¿sí?, porque yo soy del interior. A mí no me dieron esa materia para cursar porque soy mujer, ¿sí? No te dieron la materia quizás porque no se llegó al piso, porque había personas que tenían más materias o tenían mejor promedio, no por ser mujer o no ser mujer, no por ser del interior o no ser del interior, ¿sí? Por eso es este tipo de falacia donde nosotros lo que hacemos es, ¿sí?, manipular para obtener algo sin tener el mérito para ello, ¿sí? Ahora, nuestro ordenamiento jurídico aplica esta falacia cuando el cupo femenino, ¿sí?, el cupo trans en el empleo público que hay ahora, ¿sí? ¿Por qué lo aplica? Principalmente porque lo que busca es que aquellos grupos históricamente discriminados puedan, a través de estas herramientas como el cupo femenino, el cupo trans, etcétera, acceder a un cierto piso de igualdad. Ahora, ¿está bien la manipulación anticipada de la diferencia? No, no está bien, ¿sí? Es una falacia en la interpretación, pero en este caso está justificado por un principio superior, en nuestro caso sería la igualdad, ¿sí? Muchas veces, si es que no existiese el cupo femenino, muchas mujeres no hubieran podido participar, ¿sí? Si no existiese el cupo trans, muchas personas trans no hubieran accedido quizás al trabajo. Ahora, hay muchísimos ejemplos. Yo le doy esto que son los más comunes. Le copié otra parte del libro que dice, en ocasiones por demagogia, por razones de corrección política y para evitar problemas, se toman medidas de discriminación inversa que no son razonables, porque precisamente funciona el mensaje subliminal insertado en la fórmula del pedido. Y acá vamos a un ejemplo que a más de uno le habrá parecido. El de la asignación universal, por ejemplo. ¿Sí?
no trabajan, por eso tienen asignación universal por hijo, que los planes sociales, que, ¿sí? Es una manipulación como anticipada que hacemos la diferencia. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo 3 hijos y no tengo acceso a tal cosa, por eso busco, manipulamos para obtener algo sin tener derecho a, ¿sí? Por eso es que muchas veces se usa en demagogia, digamos, o por corrección política, para evitar problemas, este tipo de medidas, ¿sí? En donde no son razonables, pero socialmente como que deja más tranquilo a cierta parte de la población. Ayer, no, antes de ayer, había corte acá en el acceso a mi barrio, digamos, en el cual decía, la gente que estaba circulando estaba re enojada porque no podía pasar, que esto encima se le va a dar, y generalmente es a nosotros no nos quieren dar porque nosotros somos pobres y vivimos en el barrio del... No se le da porque no hay. ¿Sí? Un ejemplo más simple. Estaba ayer queriendo pagar en la municipalidad impuestos, ¿sí? Y había una señora que decía, tuve que venir hasta acá, dice, a venir a hacer la fila porque como yo soy del barrio X, a mí no me quieren dar turno. Y yo le dije a la chica, no te dan turno porque no hay turno, no se da turno, vos tenés que ir a hacer cola y pagar. Me decía, no, porque yo soy de aquel barrio, y entonces, como quería manipular de que porque ella era del barrio tal, que es un barrio, según ella, carenciado, yo lo desconozco, ¿sí? Y porque le discriminaban, ¿sí? Ella tenía que ir a hacer la fila, todos tuvimos que hacer la fila, no solamente ella. Pero muchas veces, ay, sí, pobrecita, venía a tal lugar, te damos, ¿sí? Por eso les digo, la manipulación anticipada, la diferencia, se usa, ¿sí? Bien, hasta acá, hasta este punto, ¿van bien? ¿Van mal? Por ahí me cuesta ir leyendo los mensajes, cuando puedo los leo, pero me cuesta si no ir mucho. Bien. Perfecto. Vamos ahora a lo que es el dilema negativo o silogismus cornutus. ¿Sí? Se llama, ¿sí? Silogismus cornutus porque es un dilema, ¿sí? El dilema es el nombre que recibe un antiguo argumento presentado en forma de silogismo con 2 opciones, ¿sí? O mejor dicho, con 2 cuernos. Por eso, cornutus, ¿sí? Nosotros llamamos dilema a la oposición de 2 tesis, ¿sí? En donde uno es verdadero y uno es falso. Si estoy en un dilema, ¿sí? Porque tengo 2 opciones, digamos, una buena y una mala, y no sabemos cuál optar, ¿sí? Acá, en el dilema negativo específicamente, que nosotros hablamos, no dilema, sino negativo, tiene una conclusión, tiene en su conclusión una proposición disyuntiva cuyos 2 miembros son igualmente afirmados, ¿sí? En el dilema negativo tengo 2 opciones y las 2 son no deseables, o ninguna de las 2 quiero, ¿sí? Por eso dice, si en una argumentación se refiere que ellas son las únicas posibles, cuando en realidad no son las únicas posibles. Y ahí le paso el ejemplo. O vuelven los milicos o el país se va a la mierda. Es un dilema negativo porque es un dilema porque hay 2 opciones, ¿sí? Por eso los 2 cuernos, los 2 filos, y los 2 negativos porque las 2 son no queridas o no deseadas. O vuelven los milicos o el país se va a la mierda, no queremos ninguno de los 2. ¿Sí? ¿Por qué es una falacia? ¿Sí? Porque en realidad no son las únicas 2 posibilidades que no es que o vuelven los milicos o nos vamos a la mierda. Hay más opciones, pero nosotros cerramos ese argumento como solamente en esas 2 opciones, como justamente para justificar el hecho. Por eso se vincula con la falacia del falso dilema o la falacia por falsa disyunción. Dice en este caso, Damborenea, dice, Damborenea. Claro, es como blanco-negro, no hay nada, ¿sí? Dice, se produce una falacia de falso dilema de la misma forma que en todo argumento disyuntivo. Disyuntivo es como una proposición o una oración, digamos, que se relaciona por la conjunción o, ¿sí? Entonces se eliminan recíprocamente. Es blanco o negro, no hay otra opción, ¿sí?
Cuando hablamos de disyuntiva, ustedes automáticamente piensen en la O, una u otra opción. Dice, los errores posibles son, 1, puede ser falso el dilema porque sus términos no son exhaustivos, son incompletos, o no son excluyentes, ¿sí? Y 2, puede ser falsas las premisas condicionales y sus conclusiones, ¿sí? Nosotros encontramos muchísimos falsos dilemas en nuestra vida cotidiana. Yo les copié acá lo de la industria cosmética. Dice que ponen en el mercado elementos de maquillaje cuyo vencimiento es un toque. Y ahí empieza en el libro, les digo, en la página 83, que empieza a decir, ¿sí? O las opciones son, renovamos nuestro maquillaje en corto plazo o, ¿sí? Usamos los productos vencidos. Pasa que sí, o usamos los productos vencidos o nos llega a tener alguna alergia. Entonces constantemente tenemos como ese o, ¿sí? O está falso dilema, ¿sí? O dilema negativo porque en realidad, ¿sí? Por ejemplo, quiero usar, ¿sí? Una base de Wanda Nara Cosmetics. El tema es que la base de Wanda Nara Cosmetics vence a los 3 meses, por decirles, desconozco. El tema es que si yo utilizo el de Wanda Nara Cosmetics, vence en 3 meses. Entonces, o me maquillo muchísimo durante ese tiempo, ¿sí? O lo uso vencido. ¿Sí? Me maquillo mucho en estos 3 meses y trato de usar toda la base, o lo uso vencido, ¿qué importa? Pero no son las únicas opciones, comprar otra marca y listo. ¿Sí? Por eso lo de falso dilema. Después tenemos la pendiente resbaladiza, efecto dominó, ¿sí? En la cual, esto lo hago yo constantemente porque soy súper fatalista. ¿Sí? Yo soy súper negativa, súper fatalista. Se sugiere que una acción X, ¿sí? Iniciará una cadena de acontecimientos y hechos encadenados que desencadenarán en un acontecimiento catastrófico, ¿sí? Este se reposa en el manejo de sugerencias, ¿sí? Yo lo suelo usar mucho porque digo, si llego tarde me van a retar y si me retan van a hablar con el jefe y el jefe me va a despedir y si me despide no voy a poder pagar las cuentas y si no pago las cuentas me van a cortar la luz y si me cortan la luz no voy a tener internet y si me cortan internet. Toda esa cadena es una pendiente resbaladiza, ¿sí? La mecánica en sí podría ser válida, ¿sí? Si yo hago la cadena podría ser válida, pero si se dan ciertas consecuencias pero que en realidad no son seguras. ¿Sí? El hecho de que yo haya llegado tarde no significa que mi jefe ya me rete, no significa que ya me despidan, ¿sí? Que me despidan. O sea, son todas como una cadena que nosotros nomás hacemos en nuestra cabeza que puede llegar a suceder, pero que es seguro, ¿sí? Por eso es que, en este caso, los eventos intermediarios que se tienen como nuevas premisas, ¿sí? Son los que vician el proceso. Ahí le doy el ejemplo del libro. El divorcio es el flagelo del occidente. De ser legalizado en el país sería un estímulo para que las parejas se divorcien. Esto destruiría la familia tradicional conspirando contra el tejido social, lo que llevaría a la ruina moral del país. Por lo tanto, ¿sí? Si se legaliza el divorcio, se destruye el país. Sería como sobrepensar, ¿sí? Es cuando nosotros nos vamos creando una novela en nuestra cabeza y hacemos cadena, que en realidad no tiene lógica. Pasó mucho cuando se aprobó el divorcio, pasó cuando se hizo lo del matrimonio igualitario, sucedió hace poquito con la ley de aborto, ¿sí? En donde decían, si es que se legaliza el aborto, todas las mujeres se van a realizar aborto todos los meses y entonces el sistema de salud va a caer, ¿sí? Las personas, mujeres se van a morir, no sé cuántas cadenas, no sucedió ni uno, no sucedió otro, pero eso es una pendiente resbaladiza o efecto dominó, ¿sí? Que creamos nosotros muchas veces. El efecto dominó no está mal en sí, digamos, ¿sí? Porque si nosotros lo hacemos una cadena como correcta, está bien, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no cuido mis dientes, me voy a quedar sin dientes, no voy a poder masticar, por ende no me voy a poder alimentar bien, por ende mi cuerpo va a recaer, o sea, en ciertas cuestiones tiene lógica, ¿sí? El tema es cuando, si yo voy poniendo como base premisas que en realidad no son ciertas del todo, ¿sí? Me decía esto de los dientes, yo le decía a mi hija, ¿vos no usás tu ortodoncia?
¿sí? ¿Van a romperse todos tus dientes? ¿Sí? Se te van a caer todos los dientes, le digo. Y si se te caen todos los dientes, no vas a poder comer más. Y si no podés comer más, te vas a morir de hambre. Y entonces vas a morir porque las personas tienen que comer. Yo soy fatalista como siempre. Simpática la madre. Entonces, y me dice ella, y bueno, primero se asustó. Después dice, bueno, pero me pueden poner prótesis, me pueden arreglar. Este efecto dominó que yo creé, digamos, fue cortando con otras acciones, lo cual sería como la corrección de mi razonamiento. ¿Sí? Ahora, se abusa de la transmisión entre implicaciones que se llevan a cabo intuitivamente en este caso. ¿Sí? También puede estar inserta en alguna agenda oculta, viable según la ideología de los grupos constructores, como el engaño consensuado, por ejemplo, ¿sí? O el como, ¿sí? Forma del mismo. Ahora, algunos autores consideran que el wishful thinking o el pensar muy positivamente es como una falacia, o este tipo de falacia que es opuesta a aprendizaje a la risa. Se colgó el Wi-Fi. Bien. Ahí me conecté, perfecto. No, pasa que estoy desde la computadora, ¿sí? Con el PowerPoint y ahí volvió la conexión. Bien. Ahí volvió la conexión. El wishful thinking es cuando nosotros pensamos de manera ya muy positiva, ¿sí? Ya como de manera muy positiva o muy buena, digamos, ¿sí? Es cuando yo creo que la diferencia justamente entre el wishful thinking y la pendiente resbaladiza es que en el wishful thinking yo solamente pienso en las consecuencias buenas que me puede llegar a traer algo, ¿sí? Por eso les daba, cuando dimos esto, yo les daba a ustedes el ejemplo de las estafas, ¿sí? Lo de la flor de loto, Margarita, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde, ¿sí? Empiezan a darte como todo lo bueno que puede llegar a pasar, todo lo bueno que puede llegar a pasar, y que entonces uno cree, y es una falacia porque no ve los aspectos negativos. Acá es al revés, acá se ve todo lo negativo, la pendiente resbaladiza, no se ve lo positivo, digamos, ¿sí? Por eso dice, muestra un resultado final y realmente positivo y presentan un panorama que distrae la falta de méritos. Eso pasa en el wishful thinking, ¿sí? Según García de Morenea, ambas falacias se enfrentan. Es como que el wishful thinking es muy positivo y la pendiente resbaladiza es muy negativa, digamos. Por eso dice que se enfrentan. Ahora, el hecho de que algo sea muy posible que suceda o que sea muy bueno, digamos, no significa que va a suceder específicamente. Lo mismo con la falsa analogía. En la falsa analogía, ¿sí? Pretende fundar una conclusión exponiendo dos situaciones distintas y alegando que en ellas se verifica la misma relación cuando no es así. ¿Sí? No podemos pretender que los chicos digan malas palabras cuando en la televisión lo dicen. ¿Sí? Se le pueden comparar situaciones distintas. Dice, ¿por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los exámenes? ¿Sí? Los médicos consultan su libro para recetar medicamentos. Los abogados para preparar su defensa. Si mal no recuerdo, Burlando leía el otro día, ¿sí? En sus alegatos. Entonces, ¿por qué ustedes ahora al rendir el ingreso no pueden usar su material? Si es que después durante la carrera, no durante la carrera, durante su vida profesional van a poder leer libros, van a poder googlear, van a poder ver. ¿Sí? Esa es una falsa analogía porque en realidad son situaciones distintas. ¿Sí? Donde yo quiero que estas dos situaciones distintas tengan el mismo efecto.
¿sí? Por eso una falsa analogía. Quiero comparar dos situaciones, ¿sí? Que son en realidad distintas. Después tenemos el error correctivo, o two wrongs, también se llama así, o errores, ¿sí? Considera que la acción errónea puede ser correcta porque su índole está destinada a equilibrar una acción, ¿sí? Acá le puse el dibujito. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Yo justifico que la conducta del segundo está bien porque el primero también lo hizo, ¿sí? Por eso le puse la caricatura, dice, esto es un atraco, deme todo su dinero. Dice, usted no sabe quién soy, dice, yo soy un famoso político, entonces devuélvame todo mi dinero, le dice. ¿Sí? Consideramos que, porque nosotros le sacamos a alguien que está actuando mal, entonces como que está bien. Por ejemplo, ¿sí? Yo le pego a Pedro. ¿Por qué le pegué a Pedro? Porque Pedro me pegó primero. Ah, entonces está bien. No está bien. ¿Sí? No está bien pegar a nadie, no importa si antes me pegaron a mí. Pero sí, error correctivo sucede siempre, principalmente cuando tenemos niños, ¿sí? ¿En dónde? Como el otro lo hizo, entonces yo lo justifico, ¿sí? Y por último, los temas conexos. Entre los temas conexos tenemos la falacia genética por un lado, ¿sí? Cuando hablamos de falacia genética, significa que se lo conecta con los orígenes de la persona, ¿sí? O con su raza particularmente, ¿sí? En este caso, el argumento ad hominem ofensivo implica a veces una falacia genética. Es decir, ¿se acuerdan que el argumento ad hominem era cuando nosotros atacábamos a la persona y no al argumento? El ofensivo era cuando lo discriminábamos, lo bardeábamos, ¿sí? Y en este caso la falacia genética yo me baso particularmente en los orígenes de esa persona o la raza de esa persona, ¿sí? Trato de explicar algo describiendo el proceso que se siguió para llegar al estado en el que se encuentra y que es justamente lo que se trata de explicar. En este tipo de falacia el problema ya está en su origen, digamos. Por eso Cohen y Nagel hablan de dos tipos. Por un lado, confundir un orden lógico con un orden temporal, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Creer que la historia real de una ciencia, arte o institución puede reemplazar el análisis lógico de su estructura. Cuando solo tenemos falacia genética, ¿sí? Y particularmente, digamos, lo vemos, cuando ustedes estudian historia constitucional argentina, en la carrera, digamos, no la historia que están haciendo ustedes en el ingreso ahora, van a ver que pueden seguir estudiando según las instituciones, por decirlo así, ¿sí? O según el orden temporal, ¿sí? Yo particularmente siempre opto por estudiar, ¿sí? El orden temporal. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer una línea del tiempo y trabajarlo así. Pero el hecho de que haya sucedido de esta manera en el tiempo no significa que lógicamente esté bien, ¿sí? A eso se refiere la falacia genética. Yo les puedo explicar a ustedes Revolución de Mayo, todo lo que sucedió con la Revolución de Mayo, y ¿sí? Contarle la historia, qué sucedió, cómo se hizo, que estuvo primero, ¿sí? Que hicimos primero, cómo se enteró el virrey que había caído la Junta en España, por qué se hizo el Cabildo Abierto el 22 de mayo, qué pasó el 23 de mayo, qué pasó el 24, qué pasó el 25, y darle un orden temporal, ¿sí? Pero, ¿sí? No tiene orden lógico, el orden temporal. Cuando ustedes lo estudien se van dando cuenta. Entonces, ¿qué es una falacia genética? ¿Sí? Cuando yo quiero, básicamente, explicar el origen de algo, ¿sí? Y explicando de dónde provino con toda la historia, ¿sí? Y confundirlo muchas veces con el orden del tiempo. A nosotros nos enseñan, ¿sí? A pensar en el orden de tiempo. Y muchas veces el tiempo no tiene mucho que ver con la lógica. Entonces, ahí es donde vemos una falacia genética, ¿sí? Y en el campo jurídico
¿sí? Puede suceder que un grupo de personas, mediante la fuerza, se adueñen del poder derrocando el poder legítimo. Este grupo tenga éxito y la comunidad los acepte o no como autoridad, dejando de reconocer la legitimidad de los anteriores. A nosotros ya nos pasó, ¿sí? Varias veces con los golpes de Estado, como el golpe de Estado, por ejemplo, que tuvo en su momento, se le hizo a Irigoyen, en su momento se le hizo a Perón, ¿sí? En donde nosotros justificamos el uso de la fuerza, ¿sí? Legitimando el poder. Por eso dice, usar esta regla como norma que legitima el accionar de ciertos grupos, equivaldría a decir que ellas facultan, ¿sí? Hacer revoluciones triunfantes y no revoluciones fracasadas. Parafraseando, dice Carrió, deberíamos usar las reglas sobre reconocimiento de estados para fundar la conclusión de que los revolucionarios tienen atribuciones para derrocar a un gobierno constituido. Si yo justifico, que fue lo que pasó en 1930, en 1930 tuvimos un golpe de Estado, ¿sí? En el cual un grupo militares y civiles derrocaron a Irigoyen, si mal no recuerdo, en el cual, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación justificó esta toma porque decía que era una revolución triunfante y que nadie iba a poder quejarse judicialmente y ganar, ¿sí? La famosa acordada de 1930. Ahora, ¿por qué le hago pie en esto? Porque es una falacia genética. El hecho de que una revolución haya ganado, ¿sí? Y el pueblo lo reconozca, no significa que todo pequeño grupo que quiera hacer una revolución lo pueda hacer y que esté justificado, ¿sí? Nadie puede hacer un golpe de Estado. Nadie puede hacerlo. Hoy por hoy, por ejemplo, que estamos mal económicamente, ¿sí? O la mayor parte de la sociedad por lo menos está mal, ¿sí? No justifica que nosotros tomemos por mano propia nada, ¿sí? Por eso es que le puse abajo. Es lo mismo que usar la norma que describe de cómo debemos comportarnos frente a los daños causados a una persona demente para extraer de ella la conclusión de que los dementes tienen derecho a dañar, ¿sí? O cuando digo, rompió algo mi hijo, ay, pero es chiquitito. No, ¿sí? No está justificado. Eso es una falacia genética. En lo jurídico nosotros lo vivimos mucho tiempo, ¿sí? O no sé si vieron el otro día el caso de un hombre que mató al violador de la hija, ¿sí? Y todo el mundo decía, está bien porque violó a la hija y que yo lo hubiera hecho. Jurídica, sigue siendo un homicidio y sigue siendo, va a ir preso, digamos, ¿sí? Por eso es un tipo de falacia. Nosotros realmente lo justificamos, pero no es así. Y después tenemos el contraveneno venenoso. El contraveneno venenoso es la apelación indebida a la autoridad que tiene su contrapartida en una argumentación falaz de elaboración contemporánea. Este término fue utilizado por Strauss en 1950 y también fue llamado argumento ad Hitlerum, ¿sí? O reductio ad nazium. ¿Por qué? Son neologismos que han sido catalogados de latín macarrónico. Resultaría gracioso si no fuese por el trasfondo que tiene. Dice, si Hitler apoyó, o los nazis apoyaron X, entonces X debe ser malo. También podría darse el razonamiento al revés. Si Hitler atacó X, entonces X debe ser bueno, ¿sí? Tiene un peso emocional dado que para muchas personas todo lo que guarde la menor relación con Hitler o el nazismo es aberrante. Ahora, un subtipo de esta falacia son los que utiliza la comparación de las intenciones de un oponente con la provocación de un nuevo holocausto, o lo compara con alguien que quiere imponer una orden a lo que lo acusan de fascista, pero sin escuchar los argumentos. Muchas veces, ¿sí? Nosotros escuchamos personas que quieren cambiar, ¿sí? Y ya dices, sos feminazi, o sos feminista, ¿sí? El cual, una cosa no tiene que ver con la otra, pero es este tipo de falacia en el cual, hoy por hoy, lastimosamente, el feminismo tiene una connotación negativa en cierto punto, ¿sí? O en ciertos ámbitos. Lo mismo pasa con lo que es el nazismo. Todo lo que se relaciona con esto como que tiene esta tinte negativa o esta tinte de que está mal. Entonces ahí es donde se da el contraveneno venenoso.
¿sí? Apelamos indebidamente a la autoridad y tiene su contrapartida en un argumento falaz, ¿sí? De elaboración contemporánea o posterior. Ahora, lo último es lo del uso implícito del lenguaje. El uso del lenguaje implícito es aquel en el que yo no expreso, pero que sí aparece dentro de nuestras vidas, ¿sí? En general, ¿sí? Acá dice, apliquemos el rol del lenguaje implícito en ciertas falacias. Y aparece, primero, ¿sí? Lo que es el argumento ad baculum, ¿sí? O ad hominem. Dice, la amenaza y los ataques personales son más efectivos y se realizan en términos indirectos. Son tan indirectos que incluso una negación implícita de que la intención sea ejercer presión contra la parte contraria. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho el lenguaje implícito, ¿sí? Ad hominem, cuando nosotros, por ejemplo, queremos atacar a una persona, viene alguien, nos da su opinión sobre algo y lo miramos mal. ¿Sí? Como, ¿por qué viene a decir esto él? Que se cree, ¿sí? O hacemos gestos, ¿sí? Ahí tenemos el lenguaje implícito funcionando, ¿sí? Lo mismo con el hombre de paja, ¿sí? En los cuales, si la protagonista o el protagonista se le puede atribuir un punto de vista exageradamente pertinente o genérico, ¿sí? Lo implícito puede cumplir un rol respecto a la fuerza comunicativa o al mismo contenido, ¿sí? Este es el ejemplo que yo les daba, yo decía, los padres tienen que, ¿sí? Tener cuidado con los hijos cuando cruzan la calle. Vos odias a los padres porque ella odia a todos los padres porque ella no puede tener hijos, entonces vos no sabés cómo, por cómo lo dice, cómo lo expresa, ¿sí? Es parte del lenguaje implícito, ¿sí? La ignorante Lenchi reconoce abiertamente que su argumento se respalda en un punto de vista distinto al del argumento, ¿sí? Que muchas veces el tono de voz tiene mucha importancia. El argumento ad populum, ningún demagogo adula frontalmente al público porque sería reconocer que lo está manipulando, ¿sí? Racionalmente o está manipulando emocionalmente a todo el auditorio. El argumento ad verecundiam, nadie dice abiertamente que su cualidad calificándola de magníficas o únicas, ¿sí? Nadie dice yo soy el, salvo Canigia, que dice yo soy el más capo, yo sé, nadie en sí, ¿sí? Lo hace abiertamente, por lo menos, ¿sí? Y la petitio principio y la circularidad de la argumentación no es inmediatamente obvia, porque la correspondencia entre premisa y el punto de partida están implícitas, ¿sí? Donde no se da como una relación en sí. Los neologismos, ahí me preguntaron que está acá. ¿Dónde está? Acá. Acá les puse yo. Acá. Los neologismos son palabras nuevas que vamos creando nosotros. ¿Sí? Palabras nuevas que nosotros vamos creando a lo largo, ¿sí? De nuestra vida en general. Esos son neologismos. ¿Sí? Cuando nosotros creamos palabras para referirnos a ciertas cosas. ¿Por qué hace pie? Dice, son neologismos que han sido catalogados de latín macarrónico, que resultarían graciosos si no fuese porque tiene un trasfondo trágico. Yo lo veo mucho cuando se hacen palabras referidas, por ejemplo, a los que fallecieron en Malvinas, a los desaparecidos durante la última dictadura, ¿sí? Que algunos lo tratan de humor negro, pero que a muchas personas le duele ese tipo de chistes o ese tipo de palabras, digamos, ¿sí? Son más con trasfondos dolorosos. Bien, y hasta aquí todo lo que queda de lógica. Bien. Recomendaciones, ¿sí? Principalmente, duerman y coman. Dos consejos básicos. Duerman porque es necesario dormir, descansar, ¿sí? Y coman porque el cerebro tiene hambre, ¿sí? El cuerpo necesita,
¿sí? Alimentarse. No vivan a base de mate o tereré, porque no. Acuérdense lo siguiente y no se estresen de esto. Me lo dijo una amiga una vez y tiene toda la razón del mundo. Ella decía que cuando nosotros estudiamos es como que tiramos agua a una laguna o a un charco de agua. Tiramos, cada conocimiento que yo voy agregando es una piedra. Plas, 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 plas. ¿Qué pasa cuando ustedes tiran muchas piedras en una laguna? ¿Sí? Se empieza a mover, ¿sí? Toda la tierra, todo el fondo, entonces no ven nada. Cuando ustedes recién estudian, no van a darse cuenta de un montón de cosas porque recién incorporaron ese contenido. No pretendan leer y a la tarde querer repetir de memoria. Pero tiempo después sí va a suceder lo siguiente. Cuando ustedes dejen pasar el tiempo, el agua de la laguna se tranquiliza. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden ver el fondo. Entonces, lo mismo pasa con el conocimiento. Ustedes meten conocimiento a su cabeza, piedra, piedra, piedra. Dejen descansar, duerman, coman, salgan a correr, a caminar, y después vuelvan, ¿sí? Y el conocimiento van a poder verlo, va a estar ahí, ¿sí? Eso es súper importante. Tranquilidad para rendir también. Lean bien las preguntas, respiren, ¿sí? Para hacerlos. Respecto a, me dicen preguntas, yo no vi los pregunteros, pero no sé qué tal van con eso. ¿Bien? ¿Mal? Una cuestión que les digo con los pregunteros, ¿sí? Con todos los pregunteros, de donde ustedes saquen, ¿sí? De todos los pregunteros en general, son generales, ¿sí? No son muy rebuscadas, porque así suele ser el examen. Si ustedes ven que algún preguntero está mal, ¿sí? O que tiene como varias respuestas que pueden ser las correctas, elimínenla y sáquenla y sigan con la siguiente. En los pregunteros que le dé cualquier agrupación en general o que le den academias, sí, porque acuerden que son hechos por personas y las personas son humanas y se pueden equivocar. Por lo cual no va a haber inconvenientes con eso. No sean tan rigurosos en ese sentido, ¿sí? Traten, sí, de practicar los pregunteros y más que nada los cuadros, ¿sí? Para hacerlo. El examen sí o sí lo aprueban, ¿sí? Creo, si mal no recuerdo, son 40 preguntas, 10 de cada módulo. Aprueban con 6, ¿sí? Así que márquenlo todo concreto, ¿sí? Sí, quedaron algunas preguntas del final, quedaron algunas, ¿sí? Yo les voy a pasar ahora, yo por la hora, porque ya pasó más de 1 hora y media y no los quiero saturar tanto, ¿sí? Quedaron lo que son falacias de ambigüedad, ¿sí? Dentro de las falacias de ambigüedad, ¿sí? Tengan en cuenta, les voy a mandar igual, ¿sí? Un PowerPoint con esto, con ejemplos para que les sean fáciles, ¿sí? Las falacias no formales de ambigüedad son falacias que tienen el siguiente problema, ¿sí? El problema está en que las palabras que se utilizan, ¿sí? Tienen más de un significado válido, ¿sí? Un significado correcto. De ahí tienen, ¿sí? Por un lado lo que es el equívoco, ¿sí? Que es confundir los diversos significados que tiene una palabra y usarlos dentro del mismo contexto, pero con distintos significados, ¿sí? Que es el ejemplo que yo le había dado al inicio cuando yo recién vine a Corriente y usaba la palabra socio, ¿sí? En donde yo usaba la palabra socio con un significado y mis amigos usaban la palabra socio con otro significado, ¿sí? Entonces ahí nos estamos equivocando. La anfibología, por su parte, ¿sí? Es cuando la premisa está formulada, ¿sí? De una manera ambigua por la estructura gramatical, ¿sí? Yo les voy a poner el ejemplo de el gordo del cerdo, ¿sí? O el cerdo del niño. La frase es, mirá el cerdo del niño. Y tenés, por un lado, a un nenito gordo, ¿sí? O tenés a un nene con un cerdito en el brazo. Mirá el cerdo del niño. Ahí tenemos una anfibología que por cómo está redactado
se puede interpretar, ¿sí?, de maneras distintas. El énfasis, por su parte, ¿sí?, tiene naturaleza engañosa en sí, porque no hay una alteración en el significado, sino por cómo utilizamos cuando nosotros hacemos énfasis en ciertas palabras o en ciertas frases, ¿sí? Yo lo veo muchísimo en las notas en el Facebook, ¿sí? Por ejemplo, decía, Piqué rompió el silencio, ¿sí? O ahora con el problema de Wanda Nara con Icardi, ¿sí? Wanda Nara le fue infiel a Icardi, y tipo, buen try, no dice nada, hay comentarios que hizo. Esos sí son énfasis, donde uno llega a interpretar mal por cómo está redactado, por donde hace énfasis. Acuérdense que las noticias siempre van a hacer énfasis de la manera en que ellos puedan vender más, ¿sí? La composición también, de cómo está organizado el texto, se puede interpretar de una manera, se puede interpretar, ¿sí?, de otra. En este caso, en el de composición, claro, busca atraer al público, para que yo haga clic y vea de qué es la noticia, ¿sí? En el de composición, ¿sí?, por cómo yo redacto, vamos a poder interpretar de una u otra manera. Fíjense que dice, puede manifestarse de dos maneras. Llevando el razonar a partir de las propiedades de las partes de un todo a la propiedad del todo, o partiendo de la propiedad de los mismos, ¿sí?, a pasar a ser una propiedad de, por ejemplo, los limones son ácidos. La tarta de limón tiene limones, por ende la tarta de limón es ácida. Y no, la tarta de limón no es ácida, entonces ahí hay un error en la composición, ¿sí? Lo mismo la división. Yo puedo decir, ¿sí?, Telecom, ¿sí?, es una empresa importante, verdadero, ¿sí? Yo trabajo en Telecom, verdadero. Por ende, yo soy importante. No, yo no soy importante, ¿sí? Eso es lo que nosotros lo tenemos, ¿sí?, dentro de lo que es la división, que se argumenta falazmente que lo que es cierto en un todo debe serlo en cada una de sus partes. El hecho de que Telecom sea una empresa conocida o famosa no significa que cada uno de sus partes o de sus trabajadores sea importante o reconocido por lo menos, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Yo les voy a mandar igual un PowerPoint, ¿sí?, con cada uno de los ejemplos. Yo creo que, de nuevo, si se basan en los ejemplos va a ser mucho más fácil para estudiar falacias y le va a ser mucho más cómodo, en realidad. Bien. El libro dice cuál es. El libro es el libro de inglés, el libro de ingreso, ¿sí?, el cuadernillo de ingreso. Todo lo que yo les doy está en base a este cuadernillo de ingreso que pasaron todos los chicos a los grupos y que dio la facultad, ¿sí? Lo que fui haciendo fue a algunos ejemplos cambiarle para que sean ejemplos más fáciles de entender o más cómodos nada más, ¿sí? Muy bien. Cuídense mucho, estudien, lean, duerman, coman, ¿sí? Y vayan a las clases obligatorias presenciales, por favor, porque si no, no van a poder rendir. Cualquier, ¿sí?, cuestión, yo ahora el PowerPoint se lo mando a los chicos de Franja, así que pídanselos a ellos en los grupos nada más. Las clases están grabadas, están subidas en el canal de YouTube de la Franja Morada, por lo cual no van a tener inconveniente. Cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí?, le pueden comunicar a los chicos, a los encargados de ingreso, ¿sí?, y cualquier problema me lo van a transmitir a mí. Cuídense mucho y que tengan muchos éxitos. Espero verlos pronto ya como estudiantes de Derecho.